Hacemos el repaso de los principales medios de comunicación del mundo de la mano de Marta Moya. Marta, buenos días y vamos a comenzar nuestra revista de prensa. Buenos días, Ángela. Vamos a abrir en Europa. Las tensiones entre Italia y Francia son uno de los grandes titulares del día de hoy por el desembarco del Ocean Viking en Francia finalmente y que no pudo llegar hasta los puertos italianos. Francia ya permitió que la embarcación atracara, pero las relaciones con Roma se han deteriorado en las últimas horas. Cuéntenos qué dice Le Monde. Sí, Ángela, vamos a empezar por Le Monde, que hace un repaso de lo último que hemos conocido esta mañana, ¿no? Titula: el barco humanitario Ocean Viking atraca en Francia con 230 migrantes a bordo tras 3 semanas deambulando por el mar. Llegó este viernes al puerto de Toulon, después de que la ONG SOS Méditerranée hubiera denunciado hasta en 43 ocasiones al gobierno italiano que por favor le dejara atracar en sus puertos y el gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni se negara. Además, también se comunica sobre el tema Le Parisien. Sí, Le Parisien hace un artículo que titula Ocean Viking, crisis abierta entre París y Roma. Esta noticia y lo que ha acontecido en los últimos días abre un cisma entre las relaciones entre ambos países y dice este artículo además que es un flashback brutal con lo que pasó hace 4 años cuando el gobierno entonces... el ministro de Interior, Matteo Salvini, no dejó atracar al barco Aquarius, que al final tuvo que atracar en España. Y Le Figaro. Le Figaro hace un editorial que titula Macron atrapado en su propia trampa. Y es que el ejecutivo de Macron, dice este editorial, hace una cosa y la contraria al mismo tiempo. Hace una semana estaba denunciando a un legislador de la extrema derecha por presunto racismo y hasta hace unas horas no había permitido al barco desembarcar precisamente en sus puertos. Ese es el lado francés. ¿Cómo titula la prensa italiana? Comencemos con La República. La República, en su portada impresa, titula Macron rompe con Meloni. Las tensiones alrededor del Ocean Viking desembocan en una crisis diplomática y París califica a Roma de inhumana. También tenemos La Estampa. La Estampa titula, en su portada también impresa, Migrantes, Italia deshumana, desencuentro total entre París y Roma. Macron amenazó con expulsar al embajador italiano en Francia y además Meloni podría preparar un veto en el seno de la Unión Europea con su homólogo húngaro Viktor Orbán. Y un medio que se consulta bastante, Il Corriere della Sera. El Corriere della Sera hace también un artículo en su portada impresa en el que dice ruptura con París sobre los migrantes. El presidente Macron rompe con efecto inmediato un pacto migratorio que se había firmado en el seno de la Unión Europea para que Francia acogiera a 3.500 migrantes que habían llegado a Italia hasta el verano del próximo año y que, de momento, se queda en suspenso. Bien, vamos a quedarnos en Europa y en la misma línea porque el medio político ha publicado un artículo bien extenso en el que habla de las relaciones entre los altos dirigentes de la Unión Europea que se encuentran en sus horas más bajas. Sí, Ángela, este es un tema bien curioso porque hablamos de Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, y de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Recordemos que la Comisión Europea es el brazo ejecutivo de la Unión Europea que propone las leyes y Charles Michel, el presidente del Consejo, es quien se reúne con los jefes de Estado y de Gobierno y debate y al final materializa o no esas leyes, ¿no? Esas propuestas de leyes. Las relaciones entre ambos mandatarios, dice este artículo de Político, están en sus horas más bajas a 1 año y medio de que acabe la legislatura y todo ello se habría gestado, o sea, el punto germen de este desgaste total de las relaciones en abril de 2021, cuando se conoció ese Sofagate, cuando ambos líderes se reunieron en Turquía con Erdogan y solo había una silla al lado de Erdogan. Charles Michel se sentó en esa silla, Ursula von der Leyen quedó relegada al sofá y acusó a Charles Michel de sexismo. En la cumbre del G20, ambos mandatarios de la Unión Europea no parece que vayan a tener muy buena sintonía porque Charles Michel se reunirá con Xi Jinping y a esta reunión no está invitada von der Leyen porque von der Leyen vetó a Charles Michel en una reunión con Narendra Modi en junio en Alemania en el G7.
Y ese tema del sexismo que vuelve y sale alrededor de von der Leyen. Vamos a terminar con una noticia que grita viernes. Una curiosa tribuna del diario español El País en el que se mezcla sexo y amenaza nuclear. ¿De qué se trata? Sí, es una tribuna muy peculiar. La publica Slavoj Zizek y titula así: La orgía del fin del mundo, ¿por qué 15.000 ucranianos están a favor de una fiesta sexual en caso de ataque nuclear? Y es que es un tema que ya se ha venido publicando en varios medios a lo largo de la guerra, sobre todo a raíz de la amenaza de Vladimir Putin en los últimos meses acerca de la amenaza nuclear, y dice que a pesar de las tensiones en el terreno y de la retórica alrededor de la cuestión nuclear, 15.000 ucranianos estarían dispuestos a terminar su vida teniendo sexo en una orgía con 15.000 personas a las afueras de Kiev, una orgía que se llama Skechavitsia, y que se hicieran marcas en las manos para no perder tiempo y que supieran cada uno cuáles son sus preferencias sexuales. Pues mire, este es un viernes bien complicado con mucha agenda noticiosa, así que gracias por traernos algo diferente en el panorama, Marta, y le deseo feliz resto de jornada. Gracias, Ángela.